pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. En vivo, como siempre, hoy vamos a dedicar el debate a las certificaciones médicas, porque se acaba de aprobar una guía a iniciativa de, Sindicato Médico del Uruguay, BPS, a partir de, algo que históricamente siempre se sintió, se creyó y que tenía que ver con cierto abuso a la hora de certificarse los trabajadores. Está pensado puntualmente para el área privada, porque saben que son escenarios bien diferentes, ¿no? Y además porque el BPS constató un aumento significativo en lo que tiene que ver con los subsidios por enfermedad justamente a los trabajadores que se certifican en los últimos años. Entonces, manda a hacer un estudio. Lo curioso es que después el estudio, que se lo encarga la CEPAL, de hecho, dice, no, nosotros no estamos hablando de abuso de certificaciones. Lo que vemos en este aumento responde más bien a cuestiones de mejora del mercado laboral. Más gente inscripta en BPS, mejores salarios, más estabilidad. Entonces la cosa no quedó demasiado clara. ¿Cuántos casos sabemos? No tienen por qué confesar pecados, pero siempre uno conoce a alguien que la accesibilidad con que se puede obtener un certificado médico, y por el contrario, muchas veces, más que la poca valoración del trabajo, a veces lo que hay es poca valoración de la salud, porque también estos días nada más, poner los medios de comunicación, hay gente sin voz, gente con fiebre, gente que tose, resfriada, que debería por ahí estar, que está con gripe y no está trabajando, y en muchos otros escenarios laborales también. Menciono los medios porque estoy acá, pero digamos. Entonces, ¿cómo lo vemos este tema? Quiero saber qué piensan. Vamos con la presentación, por favor. A partir de ahora, los médicos dispondrán de una guía donde por cada patología hay una sugerencia de días de licencia. Va a permitir que algunas diferencias que se han dado entre instituciones y entre distintos profesionales se puedan ir ajustando de manera de tener un indicativo generalizado de la situación. No obstante, el médico es quien conoce al paciente, por lo que puede haber variaciones. Es lo mismo que tenga una gripe una persona que no tiene ninguna otra enfermedad que una persona que la tenga asociada con alguna otra enfermedad. Los tiempos de reposo seguramente no serán los mismos. Además, CEPAL presentó un informe sobre las licencias médicas en Uruguay, en el que se mostró que entre 2005 y 2015 se multiplicó por 9 el gasto. En ese aumento de gasto no se constató abuso o comportamientos oportunistas por parte de los trabajadores. Inclusive bajó el promedio de cantidad de días de licencia. Lo que destacó CEPAL es lo poco que cobra el trabajador en promedio cuando está de licencia por enfermedad, que llega al 50% del salario, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores por los 3 primeros días no cobra nada. Bien, creo que es hasta el 70% en realidad, ¿no? Y es cierto que recién a partir del 4.º día corre ese subsidio. Cambios que se dieron en el año 2010, donde se ha hecho más sencillo para el trabajador acceder a este beneficio, porque no tiene que hacer todo aquel trámite que tenía que hacer, ya se ha automatizado. Del BPS pasa directamente, del certificador pasa directamente al BPS y no hay que hacer ante la empresa todo aquel trámite que había que hacer antes. También hay que aclarar que se modificaron los topes. Antes se pagaba hasta 9.000 pesos de subsidio, ahora se paga hasta 24.000. Yo creo que eso explica también esa dimensión del incremento que el BPS, del gasto que el BPS ha hecho en pagar este beneficio, que es en realidad lo que los tienen más preocupados, ¿no? El tema del dinero que se está gastando en cubrir a los trabajadores. Sí, lo curioso es que a nadie le preocupa el dinero que se gasta en cubrir a los funcionarios públicos, porque en el caso del área pública se paga desde el día 1, no hay, digamos, ni siquiera hay herramientas, podés faltar todo lo que quieras. Digo, son escenarios bien distintos, ¿no? Claro, es cierto, los paga la institución pública donde trabaja, pero sigue siendo fondos públicos, ¿no? Sí, claro, hay un aspecto que me parece que no está contemplado en el informe y quizás Verónica no lo mencionó, pero seguramente lo conoce, y es que el mecanismo por el cual se logra la certificación a mí me parece que está en la base del sistema, de este aumento del gasto. ¿Por qué? Claro, es lo que acaba de decir al principio cuando decía que se ha flexibilizado ese sistema. Claro, pero ¿qué pasa? La responsabilidad termina recayendo en el médico que conoce al paciente.
Y entonces es claro, es evidente... A ver, ¿por qué decís eso? Claro, porque es así, porque el que certifica es el médico que habitualmente sí, ve también al puede ser paciente. el que te toca en tu sistema, ¿no? A través Claro, de pero FONASA. cuando hay un vínculo así ya de tiempo entre el trabajador, en ese caso el paciente, y el médico, generalmente hay una relación de conocimiento que se fue cimentando con el tiempo y muchas veces esto de, che, mirá, estoy engripado, dame tantos días y bueno, y el médico no está de alguna manera, está realizando un trabajo para el BPS por el cual no se le paga. ¿Me explico? Entonces, el mecanismo, claro... Pero no entiendo a qué va eso, porque a ver, se supone que el profesional, sí, éticamente, sí, no debería certificar porque se lo pide de onda a alguien. Bueno, debería dar fe de que evidentemente necesita pero paciente. ¿alguien ignora que esto funciona en la realidad así? Es un secreto a voces que funciona así. O sea, en la medida en que el BPS no tiene un control directo sobre los médicos certificadores, se le hace muy difícil, digamos, estar en el día a día del seguimiento de este gasto. Ve el conjunto, pero no está en el día a día porque esos médicos no dependen del BPS. No sé si me explico. Yo no creo que esta sea la mayoría de las situaciones. Yo creo que situaciones de abuso se registraron siempre. Quizá lo que sí hay que rever es, bueno, cómo funciona este mecanismo con respecto a cierto grupo de trabajadores, porque no estamos hablando de la gran mayoría. La gran mayoría no se puede certificar. La gran mayoría lo que pide es que no me certifiques porque en un salario de 15.000 pesos o de 20.000 pesos no puedo faltar 3 días. Ahí está, ese es un hecho a tener en cuenta, ¿no? La famosa viveza criolla tiene ese matiz. Ojo, a veces estás hablando de que es gente que realmente no tiene un sueldo que digas, me puedo dar el lujo de que se me coma un 30% durante un tiempo determinado. También tienen los otros, que ganan tanto que no les hace mella. Entonces, por ahí agarran el feriado, 2 días más. En grupos, hay de todo. Yo creo que justamente hay algunos asuntos que insinuaste, Victoria, que a mí me parece que son de importancia, una vez más, para hincarle al diente desde el panorama incluso constitucional de que todos somos iguales ante la ley. En el Uruguay no somos iguales todos ante la ley y es verdad que hay más privilegios entre algunos sectores del funcionariado público y otros del privado. Este es un hecho objetivo, en este caso me parece que es muy claro y nadie de buena fe puede negarlo. Ese es un asunto que creo que juega un rol y alguna vez vamos a tener que hincarle el diente. Con relación a eso que se dice, ¿quién no conoce? Bueno, yo de verdad que conozco más casos exactamente al revés, de trabajadores que aún teniendo la certificación médica por 3, por 5, por 10 días, optan por ir a sus trabajos antes porque no pueden dar, recordemos además que los 3 primeros días marchas y en un salario corto es mucho dinero, más bien que yo conozco el caso al revés, pero en todo caso... ¿No tendrá que ver también con el rubro? Porque televisión, teatro... El teatro tiene el dicho famoso que a menos que vuelva, entres en ataúd, no faltes, ¿no? Eso es verdad, eso es cierto. Igual nosotros conocemos personas que no son solo actores. Está, pero digo, está bien. No, lo que ¿no quiero es así decir, el dicho? Sí, ¿No es claro, así? sí. Al teatro solo se falta en caso de muerte personal. Claro, ni siquiera... Sí, es terrible. Lo sabe Alvarito tanto como yo y lo hemos practicado, vamos mal a las funciones, vamos mal a los ensayos, vamos mal, igual vamos. Pero ¿te acordás un debut con una esguince que yo no podía caminar? Sí, cómo no. Y que había que pararme en un escenario. Sí, claro. De todas maneras, más allá de eso, que creo que sí, que existe, cierto, yo me refiero a sectores más amplios de la sociedad. Sin embargo, quiero decir también que sobre el asunto investigó un organismo, que es la CEPAL. ¿Y no te llama la atención que se contradiga con lo que... A ver... con lo que históricamente hasta manifiestan los propios médicos de cómo funciona el tema de las certificaciones? Mirá, a mí no me llama la atención, porque yo creo que el problema radica, de verdad lo digo, honestamente, cuando yo trabajaba en otros asuntos... ¿Es un mito? No, es que antes era muy difícil certificarse, se le hacía muy difícil al trabajador. Entonces el trabajador, además de tener menos derechos, además de tener malos salarios, además se enfermaba y ni siquiera, además tenía que hacer el trámite ante DICE, entonces finalmente desistía. Ahora se ha vuelto más amigable. Y bueno, fuera, estás enfermo y encima te la quiero hacer difícil. Pero además que haya abusos... Por supuesto que los debe haber, pero que esa sea la tónica, la generalidad. Pero que sea descarta abuso, porque ese es el titular, ¿no? Descartar no. Bueno, es lo que plantea la CEPAL. Bueno, repito, que en alguna proporción exista. Y una cosa que dijo Graciano, que a mí me parecería interesante. ¿Qué? ¿Quién puede asegurar que siempre a uno le atiende el mismo médico? Claro.
¿En dónde ocurre eso? Bueno, no, por eso yo decía, muchas veces vas al médico de tu mutualista y te toca al que está de guardia. Mutualista, uno siempre va al mismo médico. No, estoy diciendo lo contrario. No, que pero si estás en ocurre cama, eso. a veces tenés que llamar para que te vengan a ver y ahí viene quien puede, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando estás muy mal, en general vienen, ¿no? En fin, hay varios aspectos para debatir sobre este asunto, pero también permítanme no dejar de lado el escenario de lo público. Porque por alguna razón, no sé, ustedes tal vez tengan conocimiento de que haya estado sobre la mesa en algún momento el tema de las certificaciones en el área pública. Yo no tengo esa información, pero hay... ¿A nadie le importa ese gasto? La inequidad de la que hablaba muy bien Alejandro, yo creo que tiene su paradigma en el año 2002. O sea, en el año 2002 los empleados públicos mantuvieron sus retribuciones sin cambio y en el ambiente privado fue el acabose. O sea, fueron los despidos, las rebajas salariales. O sea, eso como un ejemplo extremo de que la inequidad en Uruguay existe. Y está muy bien que el empleo público sea un empleo protegido por la solidaridad de todo el Estado, pero cuando pasan estas cosas es cuando uno ve que una cosa es proteger al trabajador y otra es proteger el abuso de un trabajador. Y otra es proteger el abuso. Todos sabemos que los funcionarios estatales no se tocan, ¿no? ¿Te acordás cómo le fue a Mujica cuando plantea aquella reforma del Estado que nunca fue? Porque no se pudo avanzar con este tipo de cosas. La madre de todas las reformas que no se llegó a concretar en ningún momento. Bien, hacemos la primera pausa. Cuando regresemos nos va a estar acompañando el flamante presidente del Sindicato Médico del Uruguay. También vamos a tener un móvil con alguien representando justamente a la CEPAL para más argumentos sobre sus resultados del informe. Pausa y ya venimos.